Él está con nosotros. Amén. Una de las cosas muy importantes que debemos tener en cuenta es creer y saber que Dios está contigo. Amén. La seguridad que el hombre puede tener acerca de la compañía de Dios hace que su vida sea completamente diferente. Amén. Y le permite vivir una experiencia cada día nueva y poderosa acerca de un Dios grande y eterno. Los apóstoles este fin de semana están en Centro Bíblico Valledupar. Ellos están compartiendo la palabra en nuestra iglesia hija, en la iglesia del pastor Gonzalo Meneses. Y quería hacerles el comentario de que es una bendición ver cómo después de dos situaciones de dificultad con relación a la salud de mis padres, tanto el pastor Rafael como la hermana Juliana, verlos cumpliendo en ellos Dios la palabra de que vienen nuevas fuerzas y que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán en sus vidas, se ha convertido en una gran realidad. Yo le doy gracias a Dios por esa bendición tan grande que Dios está haciendo en sus vidas. Amén. Próximo fin de semana van a estar con nosotros. Les envío un saludo muy especial. Aleluya. Bien, Dios quiere llevarnos constantemente a una conciencia de lo que su palabra produce en nuestras vidas. El Señor desea que podamos vivir cada día una mayor seguridad en la fuerza que tiene la palabra recibida en un corazón, abrazada en un corazón. El Señor tiene para nosotros cosas grandes y poderosas, pero tenemos que apropiarnos de ellas, tomarlas, saberlas. El conocimiento que trae a nuestras vidas, la bendición tan grande de la revelación de la palabra nos ayuda a entender muchas cosas, a entender las circunstancias, a entender las situaciones, a tener la mejor actitud para manejarlas, a poder avanzar en medio de ellas. Amén. El ser humano, por naturaleza, tiene el deseo de salir adelante, progresar, avanzar, asumiendo los desafíos que la vida misma le enfrenta. Muchas circunstancias en las cuales definitivamente nos encontramos, que son desafíos que no esperábamos, pero tenemos que enfrentarlos con toda la fuerza y todo el respaldo de parte de Dios, con la promesa de la palabra que Dios nos ha entregado, que no vendrá prueba, situación o circunstancia más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba vendrá la salida, vendrá la respuesta, vendrá el recurso, vendrá todo lo que necesitas. Amén. Y en esto hay algo muy importante, porque Dios en su palabra nos pide que hagamos cosas. Y como padre, como buen padre que es Dios, no nos pide que hagamos cosas que no podemos hacer, sino lo que Dios te dice, sí lo puedes hacer. Amén. Lo que Dios te pide, sí lo puedes lograr. Y Dios con su palabra nos ayuda a poder comprenderlo, entenderlo y llevarlo a cabo. Una de las cosas que es importante que entendamos acerca de la muerte redentora de Jesús en la cruz del Calvario, no es solamente la imagen sacrificial, no es solamente la verdad contundente de que su sangre nos limpia de todo pecado y nos da acceso a la vida eterna, sino la realidad también que tenemos que vivir aquí en la tierra de su gracia y la fuerza de lo que eso significa en nuestro diario vivir. Para muchas personas el evangelio está basado solamente en la eternidad, o está basado en ver la paja en el ojo ajeno. Jesucristo mismo dijo, y no ven la viga que tienen en el suyo. Pero el evangelio realmente, la gracia del evangelio es un facilitador de la vida del hombre. Jesús murió en la cruz pagando el precio más alto para que tú y yo, para que nuestra vida fuera más sencilla y más fácil. El hombre, con todo lo que podía hacer, con todo lo que podía esforzarse y lograr, no podía alcanzar a hacer algo que agradara a Dios y lo librara de sus pecados. Pero Jesús en la cruz del Calvario lo logró para nosotros. O sea, lo que Él logró nos da a nosotros la capacidad de tener acceso al Padre y una vida cada día mejor. Jesucristo declaró, yo vine para que tuvieran vida y la tengan en abundancia. La fe y la vida cristiana no puede convertirse en obstáculos de no se puede, no hago, no tengo, no soy.
la Biblia establece que la gracia es un facilitador de la vida cristiana. Yo recuerdo que hace años atrás, cuando la gente se convertía, le decían cuando se convertía: ahora prepárate, porque ahora el enemigo está detrás de ti buscándote y ahora te vienen todas las plagas de Egipto encima. Antes se predicaba el evangelio de esa manera, quiero que sepan, menos mal que no te tocó a ti eso. Pero antes el evangelio se predicaba de esa manera. Y fíjate que la gente podía percibir como que entonces la vida cristiana era una vida de privaciones, de obstáculos, de una alta dificultad. Casi que le colocábamos a la vida cristiana vivirla un precio demasiado alto. El Señor Jesucristo dice en la palabra que a los doctores de la ley en aquella época les decía que ellos colocaban en otros cargas que ni siquiera ellos eran capaces de llevar. Amén. ¿Qué ocurre? La gracia de Dios debe facilitarte la vida. Y cuando me refiero a facilitar la vida, no me refiero que sea fácil. Me refiero que tienes el respaldo, el poder y la fuerza de Dios contigo. Me refiero que la gracia de Dios está sobre ti para que salgas adelante. Me refiero que las aflicciones, cuando la Biblia dice que en la vida tendremos aflicciones, no podemos quedarnos allí. Tenemos que leer la palabra completa. Pero de todas ellas me librará Jehová. Pero muchas veces nos quedamos solamente con las aflicciones que la vida tiene y nos olvidamos de que Dios le ha colocado un contenido de solución a las situaciones, a las dificultades que enfrentamos. Mira, hay gente que dice: lo único que no tiene solución es la muerte. Pues déjame decirte algo que no estoy de acuerdo, porque a la muerte Dios le dio solución y se llama vida eterna. Así que si Dios le dio solución a la muerte y es la vida eterna, todas tus demás dificultades, problemas, conflictos y situaciones también tienen solución. El hombre tiene una naturaleza y es tratar de tener un atajo a las circunstancias. Si vemos una fila larga, vemos a ver a quién conocemos de la fila para poder meternos en la fila. Amén. Vamos, confiese, hermano, dígalo. Eso está en la naturaleza del hombre. Somos así. Y Dios sabe que somos así. Hay una cosa que nos permite la gracia y es lograr caminar el camino más corto y no el más largo. La gracia de Dios viene a ser el camino más corto. La gracia de Dios no viene a ser el camino más largo. Pero hay algunos que toman la palabra que dicen: lo que pasa es que el camino ancho va a la perdición, a los que se pierden, y el camino angosto va a la salvación. Tomando y descontextualizando esto para decir que la vida cristiana es difícil de llevar y solamente algunos muy espirituales la pueden lograr. Cuando la gracia de Jesús no hace acepción de personas. Cuando Dios no establece una demanda igual para una persona que para la otra, sino que dice que según así te he dado, así te será demandado. Tú tienes un desafío que asumir y tienes que dar lo mejor de ti para lograr enfrentarlo y sobrepasar los desafíos que enfrentas en tu vida. Tú tienes pruebas en las cuales no son pruebas que Dios te manda. Hoy en día mucha gente le pone el rótulo a su problema que fue la voluntad de Dios que lo malo ocurriera en su vida. Quiero que sepas algo: según lo que yo he estudiado, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. O sea, Dios no está de acuerdo con lo adverso en tu vida. Él quiere que salgas lo antes posible del adverso. Dios no está de acuerdo con que alguien haga algo que va en contra de ti. No fue la voluntad de Dios. Pero que Dios haga algo muy bueno en medio de la adversidad, ese sí es el Dios en el cual yo he creído. Ese sí es el especialista que la palabra misma dice que Él es. Pero fíjate que estos conceptos y estas perspectivas divinas de revelación nos ayudan a tener una imagen de Dios mucho más clara y mucho más real, que hacen que nuestra vida sea mejor, que hacen que las soluciones se presenten, que las puertas se abran, porque tu mente está pensando de acuerdo a lo que realmente Dios está pensando para ti. Dios desea que puedas cada día experimentar esa realidad. Dios desea que puedas recibir, ¿sabes?, lo que Él te ha dado. La gracia de Jesús hará cada día de tu vida algo mejor.
Hará que tus pasos, ¿sabes?, avancen más rápido. No tendrás, ¿sabes?, que pagar un precio más allá de lo que hay que pagar, porque es que Él pagó el mayor precio en la cruz del Calvario para que tú disfrutes de esa ventaja y tú disfrutes de esa realidad. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor, si lo crees. El título del mensaje en esta mañana es El camino más corto. Quiero hablarte de dos áreas fundamentales en la vida. La primera, el camino más corto para salir de la adversidad. Y la segunda, el camino más corto para alcanzar la bendición que Dios te ha prometido. ¿Cuántos están interesados en eso? Amén. Muchas veces estamos pensando de qué manera lograr las cosas, de qué manera salir adelante de las cosas y no sabemos cómo hacerlo. Dios tiene para ti, a través de la gracia de Jesucristo, el camino más corto. No es el camino más largo. ¿Sabes? Dice la Biblia que para que nadie se gloríe, la salvación no es por obras, sino es por fe, por gracia, porque es un regalo. Así también lo que Dios quiere que alcances en esta vida, lo que Dios quiere que tú puedas apropiarte de ello, lo que Él ha prometido para ti, igual, ¿sabes?, es por su gracia. Si tú apelas a la gracia, apelas a la fuerza de la que tiene la cruz del Calvario, el acto redentor en tu vida establece que Dios nos libra del pecado y nos convierte, que ya no somos más practicantes del pecado, sino practicantes de la gracia. Se nos quita de encima un peso tremendo. La Biblia dice: despojaos de todo peso, de todo peso del pecado, despojaos. Cuando entregamos áreas de nuestras vidas en las cuales sabemos que estamos haciendo algo incorrecto, Dios inmediatamente interviene y coloca las cosas en su lugar y te da una nueva oportunidad de vivir y de avanzar. La misericordia del Señor, dice la Biblia, que es mejor que la vida. ¿Por qué? Porque todos los días dice la Biblia que tenemos su misericordia. Ahora, ¿cómo tomar el camino más corto para salir de lo adverso? Es una pregunta muy interesante, porque muchas veces estamos en medio de la adversidad y ¿sabes qué hace? ¿Qué hace el ser humano? Empieza a acomodarse, empieza a acostumbrarse, empieza a decir: esta es la vida que me tocó vivir. Empieza a creer que no hay solución para él y empieza a pensar que tiene que lidiar con el asunto acostumbrándose y tolerándolo en vez de salir de la adversidad. Dios te llama a salir de la adversidad. Dios no te llama a que te acostumbres a la adversidad, ni que toleres la adversidad, ni que desarrolles simplemente una capacidad de manejo de la adversidad, sino que tomes el camino más corto para salir de medio de la adversidad. Lo primero que tenemos que identificar en medio de salir de la situación adversa, a través de la revelación, de la búsqueda, del entendimiento de Dios, es identificar qué cosas estoy haciendo mal para poder salir y empezar a hacerlas bien y salir de la situación adversa. Muchas veces la gente no abandona la adversidad o lo malo no se va de su vida porque no se han dado cuenta que están haciendo mal. El darnos cuenta que estamos haciendo mal nos ayuda a tomar decisiones, a avanzar, a crecer, a madurar, a desarrollarnos, a entender lo que Dios quiere que yo haga, hacia dónde Dios quiere que yo me dirija. Dios desea darnos dirección. Si tú lo buscas, dice la palabra en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no sabes. Hay muchas cosas que no sabemos, pero empezamos a saberlas cuando buscamos al que es el que sabe las cosas, el que tiene la revelación, el que tiene cómo darnos la ruta y la dirección para salir de la adversidad. Amén. Salmo capítulo 119 en el versículo 58 dice algo muy interesante. El salmista declara: de todo corazón busco tu rostro. Compadécete de mí conforme a tu promesa. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Fíjate que el salmista hace una reconfiguración. El salmista hace un análisis y dice: ven acá, ¿qué estoy haciendo?
puedo hacerlo mejor. Dios, dame dirección, busco tu rostro, contigo me encuentro, tú me das la revelación que necesito. Fíjate que el salmista asume la responsabilidad. El salmista no dice, esto es lo que tú me has mandado, es una prueba tuya, Señor. El salmista no le echa la culpa a Dios. El salmista asume la responsabilidad y dice, Señor, yo voy a salir adelante. Yo voy a rectificar mi camino. Yo voy a retomar el camino correcto. Yo quiero ver qué estoy haciendo mal y entonces hacerlo correctamente. El salmista asume la responsabilidad. Y en ese momento que tú ves las cosas como son, empiezas a acercarte definitivamente a la salida de lo adverso. Jesucristo dijo, colocarán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. O sea, estamos hablando que la enfermedad no puede convertirse en algo permanente en tu vida. No te acostumbres a ella. No te acostumbres a seguir tomando medicina. Acostúmbrate a declarar la sanidad sobre ti para que cada día tu cuerpo reciba la verdadera medicina, que es la medicina divina de Dios. Amén. El mismo Jesucristo declaró, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su gracia sobre ti hará que cada día te vaya mejor. Ahora, el camino para salir de la adversidad económica es uno de los temas que muchas veces nos toca. Y la adversidad económica no solamente la vive aquellos que no tienen dinero. Muchas veces creemos que la adversidad económica es los que no tienen dinero. Pero yo me he dado cuenta que la gente que tiene dinero también vive adversidad económica porque tiene grandes compromisos. Grandes compromisos. Y es difícil manejar las cosas. La Biblia dice que el que muchas posesiones tiene, ¿sabes? Muchas preocupaciones también tiene. Hay mucho de qué ocuparse. Dios desea que podamos cada día salir de la adversidad económica con principios tan fáciles y sencillos como trabajar duro, ser un buen administrador y ser fiel a Dios. ¿Tú quieres salir de la adversidad económica? Trabaja fuerte. Pastor, no tengo trabajo. Sí tienes trabajo. Si no tienes trabajo, tu trabajo se llama encontrar trabajo. Amén. Porque la gente está esperando que el trabajo le llegue a ellos. Cuando el trabajo hay que ir a buscarlo. Y no es el trabajo, es una fuente de provisión. Es un recurso que Dios te está dando, que tiene que ver con las aptitudes, habilidades y con talentos y conocimientos que Dios te ha dado. Ojo con esto. Dedícate, ocúpate a hacer aquello que te gusta y hazlo bien para que te paguen bien por ello. Amén. Esto es muy importante. Hay mucha gente trabajando en vez de estar haciendo lo que les gusta y recibiendo el resultado de esa bendición. Quiero que sepas algo, ¿En qué tienes que trabajar? Identifica los dones que Dios te ha dado. Porque tú eres bueno y muy bueno en algo. Y cuando lo identificas y te desarrollas y haces un plan estratégico y te organizas, te van a pagar por hacerlo. Pero tienes que hacerlo. Por eso mucha gente inicia un negocio pensando que si a uno le va bien, a él también le tiene que ir bien. ¿Sabes? Identifica los dones que Dios te ha dado y los talentos que Él te ha regalado, porque en ellos Dios te ha dado provisión para que tengas todo lo que necesitas y más. Amén. Aleluya. Una de las cosas importantes para salir de la adversidad económica, deja de sentir envidia por aquellos que prosperan y avanzan y empieza a inspirarte en ellos y a acercarte a ellos para que ellos sean una herramienta que te ayuden a progresar y prosperar. A la gente le pasa que cuando está en adversidad económica ve a alguien que le va bien y siente envidia y les da rabia y les molesta y los maldicen. Cuando Dios nos ha mandado, ¿sabes qué? A inspirarnos con aquellas personas que les va bien y asociarnos con ellas para que también a nosotros nos vaya bien. Amén. La Biblia en Romanos dice una cosa muy importante. Romanos 13:8, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Inspírate y no le debas nada a nadie. Quiero que sepas, cuando la gente se endeuda con una tarjeta de crédito y otra tarjeta de crédito y otra tarjeta de crédito, ¿sabes? Llega un momento que vive una economía irreal y se acostumbra a vivir de esa manera
Y te das cuenta que trabajas y solamente pagas intereses. Y trabajas para otra persona. No eres tú quien está viviendo y disfrutando del fruto de tu trabajo. Son los bancos, los acreedores. La misma Biblia lo dice, que aquel que presta se hace esclavo de aquel que le prestó. Dios desea libertad para nuestras vidas. Dios desea prosperarte, avanzar. Mira, si tú lo crees, te organizas, te pones de acuerdo con tus acreedores, pagas tus deudas, serás libre y saldrás de la adversidad económica para siempre. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. El camino más corto para salir de la adversidad emocional es traer salud emocional a través de la verdad de la palabra de Dios, que es más fuerte de lo que sentimos. Hay una cosa muy importante en cuanto a la adversidad emocional. Hay gente que vive adversidad emocional porque no tiene un buen manejo de sus emociones. Lo que sientes, quiero decirte que viene de lo que crees. Lo que tú sientes viene como resultado de lo que crees. Pero cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, la palabra te afirma en lo que crees, y lo que crees tiene que ser más fuerte de lo que sientes. Hoy en día la gente tiene ciertas percepciones y siente, pero si lo que sientes no está bien o no es correcto o afecta a alguien, tienes que corregir lo que sientes e irte a lo que crees. Porque las emociones pueden estar un día bien y otro día pueden estar mal. ¿Cuántos han sentido cosas que no son? ¿Cuántos han sentido? Correcto. Pero ¿qué es lo que aclara lo que sientes? Lo que crees. Tú puedes creer algo, pensar algo, sentir algo. Y quizás lo que puedes pensar, tú puedes estar en lo cierto. Pero hay veces que lo que sentimos no es cierto. Y hay gente que va más allá, saca conjeturas. Y cuando la gente saca conjeturas y las da por hecho, tiene un pensamiento y está creyendo algo completamente equivocado. ¿A cuánto les ha pasado eso alguna vez? Amén. ¿Sabes? Cuando sacamos conjeturas, cuando nos adelantamos, cuando nos anticipamos, ¿sabes qué ocurre en nuestras vidas? En nuestras vidas en ese momento sacamos un resultado de algo y damos por hecho algo que no es. Y entonces empezamos a caminar basados en algo irreal. La palabra, dice la Biblia, que la conoceremos y nos hará completamente libres. Debe ser el fundamento de lo que crees. Tiene que prevalecer a lo que sientes. Porque cuando lo que sientes no es de Dios, el principio, la verdad, tiene que gobernar lo que estás sintiendo. Si tú te sientes triste, quiero decirte que es porque has estado pensando en cosas muy tristes. Tú sabes que hoy en día la depresión es el mal que más aflige a la humanidad, la depresión. Y la depresión no es solamente un desbalance químico, que puede ser un desbalance químico, pero muchas veces la depresión o la tristeza es el resultado de sacar conjeturas y de sentir cosas que no son verdad y darlas por hecho. Pero cuando tú llevas tu mente y tu corazón a la palabra te afirma una gran verdad. Y te dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Te dice que el Señor, ¿sabes?, nos ama con amor eterno a tal punto que entregó su Hijo para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. O sea, te dice la verdad, te dice lo que es, y eso te ubica en las emociones. No podemos vivir basado en nuestras vidas solamente en las emociones. Tenemos que vivir basadas nuestras vidas en la verdad contundente del Señor, porque eso te mantendrá con la brújula constantemente hacia el norte, que debes dirigirte y debes cada día avanzar. Dios dice cosas contundentes. Tenemos que fortalecer nuestros pensamientos con la palabra y tus emociones estarán bajo control. Si lo practicas cada día que pase, estarás mejor en tu parte emocional. Ahora, ¿cómo tomar el camino más corto para llegar a la bendición que Dios ha prometido? Es muy importante esto. Son dos cosas importantes. El camino más corto para salir de la adversidad y el camino más corto para alcanzar la bendición que Dios nos ha prometido. Mira, yo he descubierto que el Señor tiene para nosotros, en la medida en la cual nos encontramos con la realidad de enfrentar el Evangelio, la vida cristiana, porque pensamos que la vida cristiana solamente es ver un resultado, pero la vida cristiana es un camino de fe,
la Biblia dice que no caminamos por vista, sino por fe. La fe es lo que creo. Y lo que creo se convierte en una realidad en el momento en que yo lo abrazo y me apropio de él. Los grandes inventores un día tuvieron un gran sueño. Y mientras toda la gente les decía que estaban equivocados y que nunca los iba a lograr, ellos se afirmaron en su convicción. Lucharon hasta alcanzar la meta y el desafío que se habían propuesto. Tu fe tiene que llevarte semana tras semana a alcanzar lo que Dios te ha prometido. Esta semana no puede ser igual a la semana anterior. Esta semana que viene tú tienes que apropiarte de lo que Dios te ha dado aquí en su casa y enfrentar tu semana con la palabra, creyendo lo que Dios te ha dicho a pesar de lo que estás viendo. Amén. Mira, hay gente que empieza su día desilusionados, pensando que es un día más, que lo mismo es lo que va a ocurrir. ¿Y qué ocurre? Según la fe así es hecho. Pero hay gente que se levanta con la expectativa de que Dios va a hacer algo bueno y grande por ellos. Hay gente que se levanta pensando que Dios tiene un regalo, algo en el cual va a sorprenderlos grandemente. Hay gente que se levanta todos los días con la ilusión de saber que Dios los ama profundamente. Hay gente que se levanta pensando en lo bueno y reciben lo bueno. ¿Dónde está la gente que se levanta pensando en eso? Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Mira, debes saber algo muy importante. Dios es un facilitador de las promesas. Para algunas personas las promesas de Dios son cosa difícil. Cosa difícil. Como cuando el Señor, estaba ahí Elías y Eliseo, y Elías le dijo, cosa difícil has pedido. ¿Sabes? Dios no te dice cosa difícil has pedido. Nunca te lo va a decir. Dios te dice, mi hijo murió para que tú pudieras alcanzar eso. Esa es la respuesta de Dios. Dios facilita que las promesas en tu vida se cumplan. Dios te facilita. Tenemos que pensar y creer que Dios está de nuestro lado. Que Dios no está midiéndome a ver cuánto yo voy a soportar, aguantar. Que Dios no va a llegar en el último momento cuando yo ya estoy desfalleciendo o estoy tirando la toalla porque me cansé o me aburrí. No, Señor. Tenemos que creer que Dios está con nosotros. Tenemos que creer que Él está de nuestro lado. Tenemos que recibirlo en el momento de la dificultad. Cuando te está costando, cuando el desafío se pone difícil, cuando todas las puertas se cierran, tienes que recordar que Dios abre puertas que las cuales Él abre y nadie puede cerrar. Tienes que recordar eso. No puedes quedarte en la dificultad. No puedes quedarte en el imposible. Quedarte en tus limitaciones. Tienes que colocar tu mirada que aquel que en la cruz murió resucitó. Tienes que ir a esa verdad contundente. Quizás para nadie, después de verlo morir a Jesús, quizás para ninguno de los que estaba con él, para ninguno era posible, porque estaban tristes, dice la palabra. Estaban de luto. Pero nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Para nosotros no hay un luto. Para nosotros hay un tercer día. Para nosotros no hay un hasta aquí. Para nosotros hay Dios tiene la última palabra. Para nosotros está la revelación y ese poder, esa esperanza, ese ánimo, ese saber que Dios constantemente nos dice, tú puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes. Eso es lo que hay para nosotros. No puedes vivir la vida de una manera diferente a eso, porque entonces estarás un día muy bien y otro día muy mal. Tienes que tomar una decisión de qué manera vas a vivir, y es a través de la gracia, del poder, del respaldo, de la unción que Dios te ha dado. De esa manera tenemos que vivir, para poder alcanzar todo aquello que Él nos ha prometido, para vivir conforme a su voluntad. ¿Sabes qué dice la Biblia? Algo muy interesante. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 23, dice algo muy, pero muy interesante y muy hermoso, que nos ubica
en una manera de agradar a Dios, de una manera muy especial. Pon mucha atención. Dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Con mucha atención, fíjate, Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. ¿Cuándo dicen amén? Hay que decirle al esposo, a la esposa eso, No debe durarles todo el día. Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, digan amén. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso sobre ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Amén. ¿Cuándo le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Mira, el camino más corto para tu crecimiento espiritual, para tu avance, para recibir bendición, es hacer el bien, es actuar correctamente, es ser sabio, es saber qué decir, es saber qué callar, es saber cuándo abordar ciertas situaciones, es hacer un buen manejo de tu vida, es lidiar con la viga que hay en tu ojo, en vez de preocuparte, ocuparte y perder el tiempo en la paja del ojo ajeno. Amén. Suficiente con la viga que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Suficiente. El vivir esa experiencia, el lograr que cada día en nuestras vidas haya un crecimiento real, el agradar a Dios, el sonreír, el esperar lo mejor de Él, el ser benignos, el ser misericordiosos, el actuar correctamente, el dejar atrás aquellas cosas que sabíamos que no agradaban a Dios y ahora que lo conocemos y Dios no nos habla directamente, dejar de hacerlo. El que no haya mentiras en tu boca, el que no haya malas palabras en tu boca, en ser una diferencia, en el entender que Dios quiere hacer de ti algo mejor. Y así como un padre se agrada ver cómo su hijo crece, se desarrolla, avanza, madura, así también Dios desea verlo en ti. Un avance, un crecimiento, un desarrollo, un alcanzar el éxito, un lograr cada día verte feliz con la vida que llevas a través de la sabiduría que Él te da. Mira, Dios quiere que cada día disfrutes de esta vida. No puedes pensar solamente en la eternidad. Las bendiciones, las promesas que el Señor te ha regalado son para vivirlas en esta tierra. Quiero que lo sepas. Tienes que pensar en eso. El día de ayer estaba manejando y venía bajando por la 84 con 43, no recuerdo. En el semáforo vi un movimiento cerca de los carros abajo y me di cuenta que había un hombre lisiado de piernas en un monopatín pidiendo dinero. Y tocaba la puerta desde abajo para que le dieran dinero, con una sonrisa, en esa condición. Dije, Señor, nosotros tus hijos muchas veces nos quedamos en las pequeñas cosas negativas de la vida y dejamos de valorar las grandes cosas que nos has regalado, que muchas veces nos acostumbramos a ellas y creemos que no las merecemos. Pero la realidad es que cuando observamos situaciones tan adversas como ellas, decimos, Señor, no tenemos problemas,
Nosotros no nos has dado problemas, son situaciones por resolver, en lo cual vamos a ver tu poder y tu gloria. Y tú me dices a mí, Señor, bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccione en la debilidad. Mira, Dios desea cada día llevarte una conciencia de la fuerza interior que Él ha colocado en ti a través de la palabra. Que la palabra va a darte la autoridad para que enfrentes las cosas de la mejor manera. Que no te vas a dejar vencer porque Dios está contigo, respaldándote, honrándote, motivándote. Que la percepción de un Dios que viene a condenarme se acabó. Porque el mismo Jesucristo declaró: no me envió el Padre a mí para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Jesús no vino a condenar teniendo toda la santidad para hacerlo. Vino para traer misericordia, paz y amor al corazón. Vino para traer una palabra de aliento en medio de la dificultad y levantar el alma caída. Dios nos ha llamado reparadores deportivos. Qué buen título tenemos. Su iglesia, la encargada de ministrar la sanidad, la salud en medio de tinieblas. Dios nos ha llamado luz. Y quiero que sepas algo, ¿eh? La luz prevalece sobre las tinieblas. Cuando en todas estas festividades del carnaval, que la ciudad se involucra tanto y que muchas veces para muchas personas que viven en ciertos lugares no es que vayan al carnaval, sino que el carnaval se les muda en su propia cuadra y en su propia casa. El pensar que el enemigo tiene más gobierno y poder en esos días que Dios es desacreditar y desestimar el poder y la fuerza que Dios tiene sobre esta ciudad. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y sobreabundará el poder y el perdón. Tiempos como estos son tiempos, ¿sabes? No para juzgar a ver quién fue o no fue al carnaval, sino para poder practicar la misericordia, la gracia, el perdón y acercar a la gente al Señor. No son tiempos para creernos más santos que otros porque no fuimos al carnaval. Son tiempos para ver la gracia de Dios en las personas, el amor que Él ha colocado sobre ellos. Dios desea que podamos tener una perspectiva correcta de lo que significa el evangelio practicado en el día de hoy. Dios desea que la bendición, la prosperidad y el avance se desaten cada día sobre tu vida, pero tienes que manejar y practicar la perspectiva correcta. Dios desea que avances. Dios desea que enfrentes la vida cristiana como lo que es un camino de fe, llamando las cosas que no son como si fuesen, estableciendo luz en medio de las tinieblas y logrando cada día agradar a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras, con lo que actuamos, con la manera como respondemos en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones. ¿Sabes? No seremos perfectos, pero definitivamente Dios puede contar con nuestro mayor ánimo y fuerza para agradarlo a Él en cada una de las cosas que Él nos pide. ¿Cuántos lo creen? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. Colócate en pie. Un día como hoy es un día muy especial. Hoy es el primer día de la semana. La semana todavía no ha transcurrido. Y quiero que sepas algo. La palabra de Dios coloca en ti la fuerza para que esta semana sea una buena semana para tu vida. Para que en esta semana suceda lo que la semana anterior no sucedió. Para que esperes lo mejor. Para que puedas creer que la obra que Dios ha hecho en tu vida vale. Que el esfuerzo, el sacrificio que haces, Dios lo está viendo y lo tiene en cuenta y no lo ignora. Quiero que lo sepas. Que aunque para la gente tú no llenas sus estándares, para Dios sí lo llenas porque Él te ve a través de Jesucristo. Y eso es más válido que cualquier otra cosa. Quiero que lo sepas. Finalmente es Él quien dice, quien hace, quien decide. Mira, Dios es quien tiene la última palabra. Por eso Él nos dice: sé fiel en lo poco
y yo te colocaré en lo mucho. Sé fiel en lo poco, haz tu máximo esfuerzo y vas a progresar, vas a ser promovido. El negocio que tanto esperabas va a llegar a tus manos. Amén. El hijo que tanto has anhelado va a llegar a tus manos, vas a abrazarlo. Serás una Ana contemporánea, serás una Sara contemporánea, serás un David contemporáneo venciendo gigantes. Amén. Serás un Abraham que creyó, que le creyó a Dios. Serás un Moisés que dejó a un lado el temor y enfrentó a Faraón con la autoridad de Dios, y Dios lo respaldó. Eso serás. Eso serás. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero desatar una unción sobrenatural en tu vida en este día, para esta semana. Oh, Shatara la casita, Sina la Shatara. Oh, bendito Señor Dios. Estamos aquí en tu casa, Dios. Estamos aquí en tu casa, Señor, y somos tus hijos. Es tu presencia la que está en este lugar, Dios. Hemos venido aquí porque sabemos que lo que tu palabra dice, lo que el salmista declara, es mejor estar un día en tu casa que 1000 días fuera de ella, porque aquí encontramos de tu palabra la motivación, el escuchar que tú nos amas, Señor. Es tan grande para nosotros el saber que contamos con tu respaldo, Señor. El saber que tú peleas la batalla por nosotros, Dios. Que asumiendo la responsabilidad, siendo diligentes, tú vas a bendecirnos grandemente. El camino corto para salir de la adversidad, yo declaro en el nombre de Jesús. Tú abres los ojos, das revelación, Señor. El camino corto para llegar a la bendición que tú nos has prometido. En el nombre de Jesús, yo declaro un avance, un aceleramiento en el nombre de Jesús en todos los asuntos, situaciones y circunstancias en las cuales ellos en esta semana van a estar involucrados. Dios, tú te vas a manifestar en sus vidas de una manera sobrenatural. Ahora yo lo declaro, lo establezco y lo sello con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, recibe ahora una unción sobrenatural. Lo que tus manos toquen va a prosperar, se va a multiplicar. Aquello en el cual en esta semana tú estabas esperando que algo ocurriera, va a ocurrir en el nombre de Jesús. Déjate sorprender con Dios a través de la fe. Déjate sorprender por Dios a través de lo que hoy concibes, de lo que hoy has abrazado a través de la palabra. Yo bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Tú soplas, Espíritu Santo, sobre sus vidas. Soplas en este momento en el nombre de Jesús sobre cada uno de ellos. Esperanza, fuerza. Te llevas la debilidad, te llevas la escasez, te llevas la tristeza y colocas en ellos la fuerza que se necesita. Así como le dijiste un día a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas, te dice el Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. Amén.